Vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada a las 12:32. Está con nosotros Inma Gaitán, que además viene muy misteriosa esta mañana. Hola, Inma. No me quiere contar nada. No me quiere contar nada del tema del que vamos a hablar. Dice que, bueno, pues ahí ella haciéndose de rogar, pero da igual porque ahora lo vas a contar todo. Buenos ¿Qué días, tal? ¿Cómo Farida? estás? Muy bien, ¿Qué que ya tal? hace 2 semanas que no te veo, que no ¿Dos? coincidido. Más. He estado con Marité. Yo creo que más de 2 semanas. Bueno, pues... Bueno, teníamos que descansar todos un poco, ¿no? Claro. Es como hacer un parón, ¿no? Yo Sí. siempre lo digo, hacemos el parón de, bueno, las semanas previas o las semanas de Navidad y luego hacemos el parón de Semana Santa y luego ya, bueno, pues lo que nos queda hasta las vacaciones de verano. Claro, porque además tú pensabas que me había ido y yo me he quedado aquí haciendo mi ayuno, me he tomado la Semana Santa como reset y me siento... Te has sentado bien, ¿no? Muy renovada. Aparte, yo que siempre hablo de los beneficios del ayuno, hacer uno en Semana Santa cuando está todo el mundo comiendo esas torrijas y la comida y pues... Te recuerdo que yo también estoy de ayuno y he comido torrijas, o sea, cuando era el momento adecuado, pero Claro. bueno, estamos hablando de ayunos diferentes. Entonces, pues yo he podido comer torrijas. Claro, en el nuestro no, cuando hacemos un ayuno es no ingerir alimentos, sí que podemos estar, bebiendo líquido que se me va a caer, podemos beber líquido, infusiones, pero es parar la ingestión de alimento porque se trata de darle ese descanso al intestino, al estómago. Y se ha visto científicamente que después de 3 días de estar sin todo este proceso de la digestión, pues se producen grandes beneficios. Y dije, bueno, pues este es mi momento. Así que lo he hecho 4 días. Ella ha sobrevivido. Y es que además eso... cuando me ha dicho ayuno continuo y dije, no puede ser, porque eso tiene que ser malo, pero claro, yo no sabía que era Claro. que teníais la posibilidad de tomar líquido. Sí, Bueno, pues entonces nada. es más llevadero. Aún así es una prueba, porque cuando ayunas te das cuenta de todo lo que hay asociado A la comida. a la comida y que muchas veces comemos por estados de ánimos y está muy relacionado al placer, a tapar vacíos. Cuando dejas de comer, realmente te das cuenta de todo esto. Y además yo hay otra cosa que me he dado cuenta relacionada con la comida, que nos causa estrés. ¿Por qué? Porque asociamos toda nuestra rutina del día a una hora. O tenemos que desayunar, o tenemos que comer, o tenemos que cenar, vamos a darnos prisa, que no hemos hecho la comida, que no nos da tiempo de llegar a comer, que estamos comiendo muy despacio y tenemos que salir corriendo. Entonces, el eliminar esa cita, ¿no?, del día tan importante que nos tiene atados, porque giramos un poco en torno a esa hora, sobre todo la de la comida. Entonces, el hecho de saber que no hay horas de comida y que a lo mejor, bueno, pues en este caso la haces por la noche, se te da una cierta tranquilidad. Sí, y todo eso, todo ese estrés del que tú acabas de hablar, se suma también al propio estrés digestivo. También. Porque es como darle unas vacaciones. Entonces tiene la posibilidad de regenerarse, de ir eliminando toxinas. Para mí es una puesta a punto al 100% del organismo, que como digo, tiene muy involucrado pues esa rutina que tenemos incorporada a que hay que comer, hay que cenar. Y yo, por ejemplo, el domingo que rompí mi ayuno, hice la última comida el martes al mediodía, hice la siguiente comida el domingo al mediodía. Pues yo no tenía hambre. Lo que pasa que dije, bueno, ya es domingo de resurrección, ya el día anterior me había preparado unas cositas para romper el ayuno y dije, pues si no tengo hambre. Y no había comido prácticamente en 5 días, para que veas todo lo que viene asociado. Suele pasar que no tienes hambre, que llega la hora de comer y no tienes ni hambre y a veces es que ni sed. Claro, y aparte toda esa actividad que el cuerpo emplea en los sistemas de digestión, pues los utiliza en otros lugares para regenerarse, te notas con más creatividad, con más calma, para meditar es lo mejor, porque claro, todo, como digo, toda esa actividad que casi todo el día está generando el intestino y el estómago, pues es como que todo va arriba. Y notas como esta claridad, te vienen ideas,
No sé, es muy bonito ayunar. Lo que pasa que tienes que ser fuerte a nivel mental. Totalmente. Y me apunto a mi compañero de realización que aunque ponga café, no es café lo que está tomando. No, es agua. ya nos gustaría tener aquí una tacita de café. Pero bueno, la próxima vez que podamos es agua. y que no coincidamos en nuestros ayunos, nos tomamos la taza de café. Pero bueno, no era de eso de lo que ibas a hablar hoy, ¿verdad, Inma? Pues mira, quería hablar de algo que a mí todos los descubrimientos que se hacen en neurociencia siempre me impactan porque en todos estos años yo siempre he buscado darle un soporte científico a todo lo que decíamos en yoga. Y hace, por ejemplo, 15 años no había una base científica, por ejemplo, para decir que la meditación ayudaba a que tuvieras mejor memoria. Esto todavía no estaba descubierto. Sin embargo, en lo que era la propia experiencia, ¿no?, de los meditadores, pues decían, pues meditando todos estos años o una práctica de meditación prolongada, pues se veía que la persona tenía mejor memoria, pues que a lo mejor otras personas que no meditaban. Pero claro, no se podía debatir, no se podía comprobar científicamente, pero los que meditaban pues lo sabían. O sea, que había ciertas verdades en todo este mundo del yoga y la meditación que no se había comprobado científicamente. Entonces, hace unos meses, bueno, ya sabes que yo me formo, estoy muy contenta porque pues llevo ya 3 años formándome con Nazaret Castellanos y hace nada pues he terminado esta última formación que ha hecho ella de 4 meses del cerebro como espejo. Y ella ahí ha dado pues mucha relevancia a lo que son los ejes intestino-cerebro, corazón-cerebro, respiración, etc. Los ejes más importantes para el comportamiento, para la cognición, etc. Y entonces, que esto es lo que quiero compartir, en octubre ella nos dijo que había una primicia, digamos, científica de... Bueno, voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Hay 2 grupos mundiales reconocidos que trabajan pues, todo el tema de la microbiota, el eje intestino-cerebro. Entonces, hasta hace 10 años, el grupo de Cambridge, que fue el primero en que empezó con todo esto, descubrió la importancia, o sea, la relevancia, se probó científicamente. Me acabo de quedar en blanco. Espero que no sea un efecto del ayuno. Vale, venga, recapitulamos. Vamos allá. Había 2 grupos. Había 2 grupos. Entonces, el primero demostró que la microbiota influía en la psicología. Esto fue muy impactante porque se sabía que la microbiota afectaba al tema de neuronas, proteínas, etcétera, del cerebro, pero hasta ese momento no se había relacionado con el comportamiento psicológico que tiene que ver con la atención, con la memoria, con la gestión de las emociones y con la toma de decisiones. Y yo me acuerdo, y seguro que tú te acuerdas, que hará unos 10 años hubo un reportaje que fue muy famoso en la segunda cadena, donde la Universidad de Burdeos hacía un experimento donde se ponía a un grupo de personas que se les daba ciertos prebióticos y otro grupo de personas pues que no tenía nada, y a lo mejor en el desayuno ponían un donut, algo dulce, o sea, 2 desayunos muy diferenciados, uno con prebióticos y otro sin ellos. Y se hizo esta evaluación a la hora de la toma de decisiones. ¿Te acuerdas ¿Te suena este documental? Además estaba en francés y con subtítulos. Bueno, pues efectivamente se comprobó que había áreas del cerebro que se relacionan con esta toma de decisiones, por ejemplo, que tenían mayor actividad en los que habían desayunado prebióticos. Más actividad en esta área del cerebro, y los que no habían tomado prebióticos tenían más actividad en la parte más subcortical del cerebro, más relacionado con la amígdala, donde yo tomo la decisión, por ejemplo, desde el miedo.
desde la inseguridad, no desde la parte del neocortes que me da, bueno, pues estoy segura, estoy tranquila, esta es la decisión. Y ese descubrimiento lo cambió todo. O sea, hace 10 años ya sabemos que la microbiota influye, todo lo que hablamos en aquel programa, toda esta comunidad de bacterias, de virus, de hongos que se interrelacionan con nosotros, influyen a la hora de cómo yo me comporto a nivel psicológico. Entonces, seguimos por pasos. El siguiente descubrimiento, que también fue muy impactante, ya tenía más que ver con el hipocampo. Hace unos años se puso muy de moda la plasticidad del cerebro. Se pensaba que si ya te hacías mayor, se iba produciendo como una muerte de neuronas, ¿vale? Entonces se descubrió que esto no era así, sino que el hipocampo seguía creando nuevas neuronas, que a esto se le llama la neurogénesis hipocampal. Y se descubrió que se creaban nuevas neuronas en el hipocampo haciendo deporte, con un trabajo cardiovascular. O sea, nosotros cuando hacemos, no cuando caminamos, sino cuando hacemos algo más cardiovascular, esto hace que en el hipocampo se pueda producir una neurogénesis, es decir, pues nuevas neuronas. Vale, pues el descubrimiento que ha hecho la Universidad de Cork, que esto es lo que nos anticipó Nazaré Castellanos, la neurocientífica Nazaré Castellanos, es que, vale, sabemos que se generan, para entendernos, hay como una semillita, ¿no? Esta semillita pues va a producir el potencial de una neurona que se llama neoblasto, el neoblasto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si este embrión, imaginaos un embrión, si no tiene los factores adecuados para su crecimiento, no se desarrolla. El neuroblasto no puede convertirse en una neurona. Entonces, atentos, el descubrimiento ha sido que los factores neurotróficos, que son la proteína, o sea, lo que hace que este neoblasto, esta semilla, este embrión, se convierta en una neurona, esos factores neurotróficos son... ¿quién los regula? ¿De qué depende? ¿De qué depende de que esta semilla potencial en neurona, que sabemos que se genera, una de las maneras es haciendo deporte, el estilo de vida, pero no basta con eso? Es el embrión, imagínate tú, tenemos un embrión gestante, para entendernos, se tienen que dar unas condiciones, claro, para que se convierta en un bebé. Este ha sido el descubrimiento. ¿Quién modula? ¿Quién es el mediador? Y a través de qué se dan estos factores neurotróficos de crecimiento. Entonces, ¿quién es? Es maravilloso. ¿Quién es el regulador? El regulador es el nervio vago, que nosotros en yoga, bueno, sabemos que es fundamental, o sea, hay escritos, series, o sea, es el nervio que no tiene nada de vago. No sé por qué le habrán puesto ese nombre. Pues tiene ese nombre porque va vagabundeando, recogiendo toda la información de los órganos vitales y se la da al cerebro. Entonces, él es el mediador entre la microbiota y el cerebro. Es decir, que si tu microbiota no está bien, el nervio vago no le va a poder pasar, digamos, no va a poder generar ese factor neurotrófico para que se convierta en una neurona. Además es muy bonito porque las neuronas son como un árbol, o sea, una neurona bien formada, que esto lo explica muy bien pues, el padre de la neurociencia, don Ramón y Cajal, que era botánico, y todos sus dibujos, pues realmente las neuronas eran bosques, ¿no? Los dibujos, si los podéis buscar en internet, son maravillosos. Entonces, cuando el neuroblasto es el potencial de neurona, pero primero tiene que crear las dendritas
que son como las ramitas. Sí. Vamos a imaginar un centro, como una bolita, que le empiezan a salir las dendritas, que son ramitas. Como ramitas. ¿Vale? Y por abajo le sale el axón, como un palito, el axón. Vale, entonces, para que estas dendritas se hagan grandes, porque las dendritas son las que reciben la información, lo que hace la sinapsis, y el axón, este palito, la pueda transmitir al siguiente árbol que está aquí. Nos hacemos la idea, las dendritas de aquí, esta tiene el axón, se van pasando la información. Pues ese proceso de que realmente la neurona esté completamente consolidada, con un axón fuerte, con que unas vaya transmitiendo dendritas frondosas, potentes, ¿no? Frondosas, exactamente. Esta es la sinapsis neuronal. Pues esto está modulado, que esto se lleve a cabo, está modulado por la microbiota. Y esto hay un grupo, que es el grupo mundialmente más reconocido, que lo lleva John Cryan, de la Universidad de Cork, como he dicho antes. Es un edificio dedicado exclusivamente a seguir investigando esta neurogénesis hipocampal y los factores neurotróficos de crecimiento, y tienen millones, o sea, millones que le están con los mejores especialistas. Y bueno, pues esto fue como un gran descubrimiento, ¿no? De decir, wow, ahora ya. Claro, y este descubrimiento, ¿cómo nos afecta a nosotros en nuestra vida diaria? Porque bueno, estamos hablando de investigaciones, estamos hablando de descubrimientos científicos, pero todo eso luego tiene una repercusión o una aplicación a nuestra vida. Claro, pues fíjate, ¿qué están diciendo de las enfermedades neurodegenerativas que antes aparecían, ¿no?, con personas, nuestros abuelos a lo mejor, ¿no? La pérdida de memoria, la demencia senil, ¿verdad que había una edad para que esto, más o menos, esto no lo tenían los padres, lo tenían los abuelos? ¿Y ahora qué está ocurriendo? Que todas estas enfermedades neurodegenerativas están empezando a llegar antes. Entonces, claro, el estilo de vida y la microbiota hace que tú no puedas crear la neurogénesis hipocampal, pero no solamente eso, porque el cerebro, si tú te das una carrera, vas a hacer que tu cerebro, la zona del hipocampo, recordemos que es la que está relacionado con la memoria, es la que guarda la memoria histórica, la memoria a corto plazo. Si yo aquí pues no hago deporte, tengo una vida sedentaria, me alimento mal, pues estás abocado directamente a una enfermedad de demencia senil, a un Alzheimer, y ya no te cuento pues todo el otro tipo de problemas derivados de una mala gestión del intestino, de todos los precursores de neurotransmisores para el bienestar. O sea, realmente estos descubrimientos lo que nos dicen es que necesitamos cuidarnos, que tenemos que tener muy en cuenta cómo es nuestro estilo de vida, que no basta solo comer bien, sino que es cómo me alimento, qué tipo de deporte hago, lo que siempre decimos. Cómo afronto las emociones. Exacto, es todo, es muy integral. Cómo las gestiono más que como... Claro, es muy holístico, no es que sea mejor meditar que nada, o no es que sea mejor que nada alimentarme bien, es que es un conjunto, y este conjunto va a hacer que tú tengas esta armonía. Entonces, estos descubrimientos nos dan la certeza de qué vas a hacer con tu vida. Quiero decir, si te sigues alimentando mal, si tienes estrés, si no te cuidas, no haces deporte, pues realmente tú mismo estás cavando la tumba. Pero la tumba, como yo digo, antes de lo que a lo mejor... Sí, entendemos por tumba ¿sabes? Física. Tú mismo, y además también te estás garantizando una vejez de horror, ¿no? Porque yo digo que tenemos que necesitamos envejecer con cierta dignidad, ¿verdad? Que no se trata de llegar a los 100 años y que yo no tenga mis capacidades, no me pueda mover, me tengan que cuidar.
todo esto, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad, tenemos ahora la información de decir cómo puedo cuidar mi microbiota, cuáles son los alimentos que lo favorecen, por qué no soy capaz de hacerlo, por qué me sigo alimentando bien, por qué necesito ingerir azúcares, por ejemplo, cuando estoy nerviosa. Entonces, bueno, se trata de este camino de descubrirnos qué es lo que se ha hecho desde el yoga, porque esto siempre lo ha contemplado, no claro, solamente. Porque me decías, un descubrimiento muy importante para los que hacemos yoga. Claro, ahora viene la relación con el yoga. Claro, puede... claro, porque estos descubrimientos, pues también se ha estudiado el eje estómago-cerebro, y el estómago es un marcador. El cerebro tiene marcadores para los ritmos, ¿no? Para las diferentes funciones. Entonces, el marcador del estómago es súper importante para generar ondas alfa. Las ondas alfa son las que pueden hacer que yo preste atención. Atentos, porque esto es súper importante. Imaginar las personas que no pueden prestar atención, que lo vemos en los colegios, en los niños, en el autismo, por ejemplo, también se relaciona mucho. Entonces, el estómago es el que, si tiene un marcador estable, es decir, come cuando tiene que comer y descansa cuando tiene que descansar, va a generar estas ondas alfa para que yo tenga atención y pueda meditar. Ya no solamente mantener la atención cuando estoy conduciendo, la atención en mi vida, necesito estas ondas alfa. Si yo estoy picoteando todo el día, voy a hacer que este factor de crear estas ondas alfa pues no cumpla, esté en distraído, desequilibrio. pendiente de la ingesta continua. Claro, entonces estoy distraído, no tengo atención, pues imaginaos las personas que estén preparando unas oposiciones, no pueden memorizar. ¿Y qué hacemos cuando estamos estudiando? Picoteamos. Yo me acuerdo en la universidad, como que prepararte era un examen, tú te preparabas ahí tu arsenal, ¿no? O sea, es decir, tenía más prioridad el picoteo que los apuntes del temario en claro, sí. el picoteo. Entonces, si tú estás picoteando, la actividad de tu cerebro está y pendiente el estómago, claro, el marcador, no hay marcador. Además, es que perdóname que te interrumpa, Inma, es que eso, fíjate, nuestras madres, con lo sabias que son, seguro que entraban y te decían, pero ¿cómo te vas a concentrar si no paras de picotear? O sea, que ese consejo o esa regañiña que nos hacían era muy sabia. Totalmente. Entonces, claro, te das cuenta que en la meditación siempre nos han dicho, hay que meditar con el estómago vacío. Atentos, es que, digo, ya tenemos la prueba científica de por qué hay que meditar con el estómago vacío, porque el marcador del estómago está estable para hacer su función de generar ondas alfa. Las ondas alfa se fabrican desde atrás, desde el occipital. Entonces, es como una ola que viene para frenar la distracción. Si yo estoy estudiando y no genero ondas alfa, no me puedo concentrar, me voy aquí, me voy allí, estoy completamente en el despiste. Sin embargo, si estoy generando ondas alfa, estoy centrada, estoy estudiando, si estoy meditando, que lo que quiero hacer es atender a mi respiración, no involucrarme en ningún contenido mental, pues las ondas alfa es como un freno para que yo me pueda poner a meditar o me pueda poner a tener esta atención. Tenemos que ir terminando ya. Bueno, pero verdad que podemos seguir hablando de esto porque es todo un mundo y es como la neurociencia se está poniendo a nuestro favor para decirme, oye, que si vamos por aquí vamos a tener mucha mejor armonía con nuestro cuerpo. Que es de lo que se trata. Inma, muchísimas gracias por la información. Un placer. Nos vemos la semana que viene y a ustedes mañana a las 11 aquí en Viento de Levante. Adiós. Qué bonito, ¿verdad?